La ley de Hooke. La ley de Hooke es una ley que nos dice que todo cuerpo que es estirado vuelve a su estado original. Aquí vemos la fórmula. Fuerza es igual a la constante contraria de la variación de x, es decir, de la variación de posición. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos un cuerpo de 15 kilogramos en un resorte de 15 metros. Si lo dejamos caer, el resorte aplica una fuerza hacia abajo por el peso, mientras que la ley de Hooke nos dice que el resorte ejercerá una fuerza hacia arriba. ¿Ok? Aquí tenemos que se ha estirado 23 metros, hasta 23 metros. ¿Cuánto se ha estirado? La resta de estos dos. 23 menos 15, 8 metros. Bien, entonces aquí vemos que se ha estirado 8 metros. Como ustedes saben, fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso la aceleración es la gravedad, cosa que aquí sería, la fuerza sería igual a 15 gramos por 9.8. En total la fuerza utilizada es 147 newtons. Ahora bien, aquí tenemos la fuerza. Tenemos la variación. ¿Cómo se saca la variación? Es la posición final menos la posición inicial, lo que hicimos antecitos. Así que, en pocas palabras, la variación de posición sería 8 metros. Ahora bien, tenemos la fuerza, tenemos la variación. ¿Qué nos falta? La constante. Bien, entonces simplemente despejamos. Constante es igual a la fuerza dividido para la variación de posición. La constante es contraria a la dirección que se ejerce por el peso. Si dividimos la fuerza empleada para la variación de posición, tenemos que la constante es 18.375 newtons por metros. ¿Ok? Ahora, según la ley de Newton, toda sumatoria de fuerzas en equilibrio da un cero. Esto ocurre hasta en la fuerza elástica. Llega un punto en el que no se estira más ni vuelve más, sino se queda en un punto. ¿Ok? Ahora bien, todo cuerpo tiene propiedades elásticas. Tal vez no las veamos, pero están ahí. Bueno, no todos, tal vez la mayoría de los cuerpos, pero están ahí, aunque no las veamos. Si excedemos esas propiedades elásticas, podemos generar una deformación que no puede regenerarse. Y si aún así excedemos, puede llegar esto a la ruptura del cuerpo. Si es que a una liga le estiramos mucho, se deforma, queda de una manera más alargada. Y si la estiramos aún más todavía, se rompe. Liga. Cuerpo flexible. Podemos notar que cuando ya no se puede estirar más, podemos decir que ese es su punto, su límite de elasticidad. Si lo estiramos aún más, nos damos cuenta que sufre una deformación, ya que está más larga de lo que normalmente era. Ahora, voy a coger esto para que no me haga daño. Si estiramos aún más todavía, se rompe. Es entonces cuando hablamos del módulo de elasticidad, el módulo de ruptura y los otros módulos como el de corte, que es cuando dos fuerzas van de manera contraria.
Esto es parecido a lo que hacen las tijeras. En este experimento vamos a demostrar la cohesión y la adhesión del agua, pasando el agua de un vaso al otro a una cierta distancia, a la que no es posible pasarlo. Si intentamos pasar el agua, normalmente esto es lo que sucede. Para poder realizar este experimento necesitamos un estambre. Tenemos que primero mojarlo. Una vez mojado el estambre, tenemos que colocar el estambre amarrado de esta manera al dedo en el vaso con agua y el otro extremo al otro vaso. Tenemos que tensar la cuerda. Finalmente tenemos el vaso con agua transferida desde el otro vaso. Esto se debe a adhesión y cohesión. La adhesión, que es la propiedad del agua a adherirse a otros cuerpos, y la cohesión, que es la propiedad del agua de juntarse a moléculas de la misma especie. Como todos sabemos, el agua tiene una especie de piel. Esta piel se llama tensión superficial y sirve tanto para darle la forma a las gotas de agua como para impedir que insectos como el zapatero se hundan bajo el agua. Aquí podemos ver un ejemplo. Colocamos esta tapa de Coca-Cola al revés sobre el vaso de agua. Nos damos cuenta que no se hunde. Esto se debe a que la tensión superficial genera un equilibrio entre su fuerza, que apunta tanto para arriba, como el peso de la tapa, que apunta para abajo. Ahora nos preguntamos por qué la tapa está yendo a los bordes. Esto se debe a que en este nivel de agua, en el vaso, la tensión superficial es superior en los bordes. Ahora vamos a ver lo que pasa con el vaso lleno. Ya con el vaso lleno, nos damos cuenta que al poner la tapa, decide quedarse en el centro. Si la empujo para los bordes, va para el centro. Esto se debe a que cuando el vaso está lleno, genera una especie de burbuja, el agua, sobre el vaso, una especie de piel circular. Entonces la tensión superficial es mayor en el centro que en los bordes. Aquí veremos otro experimento de la tensión superficial. Colocamos este plástico sobre el vaso vacío. Colocamos un peso adicional. Se cae. Ahora llenamos el vaso. Volvemos a poner la misma tarjetita de plástico y ahora le colocamos el peso adicional. No se cae. No se cae. Sigue sin caerse. Esto se debe a la tensión superficial. Resulta que esta tarjetita de plástico está adherida al agua gracias a la cohesión. Es por eso que no se separan, ya que genera una tensión. Ahora, si nosotros aplicamos más peso en la parte externa, nos damos cuenta que el agua se tensa.
el agua se tensa. Esto se debe a que, por efecto de la tensión superficial, el agua funciona como una membrana elástica, evitando que el plástico se separe de esta. Para este experimento hemos coloreado el agua de rojo con colorante vegetal. Esto es para que se pueda distinguir en video el efecto de la capilaridad, que no es otra cosa que la capacidad del agua de trepar superficies verticales. Aquí lo vamos a hacer con dos materiales distintos. Una servilleta blanca, como pueden ver, tiene una capacidad capilar bastante fácil debido a su material. El agua sube por los materiales debido a la cohesión que tiene con estos. Ahora vamos a ver el mismo experimento, pero con dos plaquetas de plástico transparente. Como podemos ver, el agua sube por estos dos pedazos de plástico, por el medio. ¿Esto a qué se debe? A que la capilaridad es mucho mayor en espacios pequeños y reducidos que en espacios abiertos. Aquí voy a abrir un espacio. Como pueden ver, la capilaridad disminuye. El nivel hasta donde llega a subir el agua depende del peso de la misma, hasta que se llegue a un equilibrio en el que no baja ni sube. Se preguntaron para qué nos sirve saber esto en arquitectura. Pues bien, nosotros tenemos que saber esto para poder elegir materiales que no sean capilares, es decir, que eviten que el agua trepe por las paredes, por los muros, ya que esto puede generar humedad y eso es muy malo para la obra.